Para entender mejor lo que vamos a estar haciendo, vamos a coger únicamente los dos primeros criterios. Esto lo vamos a hacer para poderlo visualizar y entender qué es lo que estamos haciendo de fondo. Pero cuando ya lo estemos aplicando en un ejercicio completo, tenemos que coger todos los criterios que hayan. Si tenemos 5, cogemos 5. Si tenemos 10, cogemos 10, todos completicos. Pero por ahora vamos a coger los dos primeros. Recordemos que son el BPN y la experiencia, el criterio 1 y el criterio 2. Si cogemos solamente esos dos criterios, nuestra startup ideal tiene 7 en el criterio 1 y 8 en el criterio 2. Entonces, acá en este planito que tenemos acá, que es un planito en 2D, vamos a ubicar en el eje de las X o en el eje horizontal el primer criterio, que es el BPN, que está en miles de millones de pesos, y en el eje vertical o en el eje Y lo que vamos a ubicar son los años de experiencia, aunque acá me equivoqué y dice años de estudios superiores, pero no, vamos a ubicar el criterio 2, que son los años de experiencia de los fundadores, como hemos manejado todo el ejercicio. Entonces vamos a ubicar nuestro puntico 7, 8. 7 para el criterio 1 y 8 para el criterio 2. Es este que aparece acá. La startup ideal está en 7 miles de millones de pesos, que es el criterio 1, y en 8 para los años de experiencia, que es el criterio 2, que está en el eje Y, estamos acá. Y con esa misma lógica vamos a ubicar cada uno de los demás o el resto de startups que tenemos listadas, arroz, bolis, cannabis, drones, una por una. Por ejemplo, arroz. Arroz es un puntico que es 6,5, 6 en las X, 5 en las Y, entonces nos vamos 6 para las X, 5 para las Y, estamos por acá y acá tenemos ubicado arroz. Bolis, por ejemplo, bolis es un puntico que es 4,2, entonces 4 lo ubicaríamos por acá en el criterio 1 o en las X y 2 para las Y, bolis estaría por acá y así los vamos ubicando todos. ¿De acuerdo? Esto es conceptualmente lo que hay que hacer. O sea, en últimas, nosotros cuando resolvemos los ejercicios no vamos a estar graficando ni nada, sino que solamente para que entendamos lo que hay detrás. ¿De qué se trata entonces? Vamos a medir, una vez que los tenemos ubicados, la distancia que hay de cada uno de estos punticos a mi startup ideal. ¿Listo? Entonces, de alguna manera yo voy a medir la distancia que hay entre granitos y la startup ideal, que se ve como cortica. También entre esta que, ay, ¿cuál será esta? Creo que es cannabis, ¿sí? Cannabis que está acá entre cannabis y startup ideal, pues también se ven como corticos, pero observen, por ejemplo, que bolis queda súper lejos de startup ideal. Cuando yo mida la distancia de alguna manera, pues esta distancia va a ser mucho mayor que las demás y también tendría que hacer lo mismo con ensayos IA y con arroz y con hospital y con IA Life. Con todas voy a medir la distancia de ese puntico a la startup ideal. Eso en 2D. Si estamos en 3D o en muchas D, que no nos lo alcanzamos ni a imaginar, lo que tenemos que hacer conceptualmente es lo mismo. Mirar qué tan lejos queda ese puntico que está compuesto no solamente de 2 coordenadas, sino de 5 coordenadas o de 10, según el número de criterios que yo tenga. Qué tan lejos queda ese puntico del puntico ideal, que sería en este caso, estaría por acá ubicado. Eso es conceptualmente todo lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que hablar de cómo medir la distancia, porque entonces acá la pregunta es, listo, ¿cómo vamos a medir la distancia que hay entre esto y esto? Es tan simple como hay una distancia de 1000, porque esto nos separa 1000. O, por ejemplo, si estamos acá en Bolis, que está tan lejos de esta startup ideal, ¿cómo vamos a medir toda esta recta que hay acá? Y esto nos lleva a todos los conocimientos que adquirimos en nuestras materias de matemáticas básicas o de cálculo 1 de cómo medir la distancia entre dos puntos. Y acá es cuando yo vuelvo y les digo, cada vez que se les quejen o que ustedes mismos se quejen con la vida y con la universidad de yo para qué tengo que ver matemáticas básicas o cálculo 1 si es que yo no soy ingeniero civil y nunca voy a medir distancias. No, de acuerdo, usted no va a salir a la calle a medir distancias, pero el concepto de distancia, entre otros muchos conceptos de cálculo 1, es supremamente útil para su labor de administrador
y de gerente financiero y de gerente de cualquier cosa, porque la distancia le mide qué tan lejos está usted de algo que quiere. Y en este caso estamos hablando qué tan lejos está la alternativa que está analizando de su alternativa ideal. Bien, si recordamos nuestros conocimientos de cálculo 1, nosotros tenemos acá dos punticos, supongamos que este es el ideal, este que tenemos acá como P2, no importa, y esta es cualquiera de las startups que tenemos listadas, una de ellas cualquiera que vamos a listar como P1, cada uno tiene sus coordenadas, P1 tiene X1, Y1, P2 tiene X2, Y2, eso en 2D, si estamos en muchas D, esto se vuelve X1, Y1, Z1, N1, M1, es decir, tantas letras como coordenadas tengamos, pero en este caso estamos todavía en 2D. Y tenemos acá la pregunta de cómo medir esta línea que hay acá. Entonces, yo sé que si hacemos así un esfuerzo súper grande y recordamos nuestros conocimientos de cálculo, vamos a llegar a recordar el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? El teorema de Pitágoras dice, si ustedes pues achinan sus ojitos y observan bien, lo que encontramos acá es un triángulo rectángulo, uno puede proyectar como la sombra de esta recta que queremos medir, proyectarla en el eje X y en el eje Y, lo que encuentra son los catetos de un triángulo rectángulo que se nos forma acá, este es el angulito rectángulo, y este nos forma el triángulo rectángulo. Y lo que nos enseñaron es que según Pitágoras, que es la manera de calcular una de las distancias, la hipotenusa al cuadrado, es decir, esta distancia al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si este cateto, esta sombra que proyecta la recta sobre el eje X, lo llamamos B, ese sería el cateto B, y si la sombra que proyecta la recta sobre el eje Y lo llamamos A, este sería el cateto A. Y la distancia al cuadrado, es decir, nuestra hipotenusa al cuadrado, sería equivalente a la sumatoria de A al cuadrado, este cateto al cuadrado, más este cateto al cuadrado, que sería el cateto B. Como esto está todo al cuadrado, pues si a nosotros nos interesa la distancia no al cuadrado, sino la distancia plana, la distancia entre este punto y este sería la raíz de la sumatoria de los dos catetos al cuadrado. Listo, acá no hay nada nuevo, estamos repasando lo que hemos visto de cálculo 1 y sería básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros en nuestro ejercicio para poder calcular la distancia entre las startups y la startup ideal. Sin embargo, esa ecuación que nos aprendimos de distancia no es la única ecuación de distancia que hay, es decir, hay muchas maneras de medir la distancia. Se sorprenderían de la creatividad de los investigadores y de los científicos en matemáticas respecto a la cantidad de mediciones que hay de distancia. Y de hecho tenemos una fórmula general para la distancia que depende de un parámetro que se llama P. Esta es la distancia en función del parámetro entre el punto A y el punto B, en este caso entre nuestros puntos P1 y P2, y tiene esta ecuación general que hay acá, que si ustedes se dan cuenta, depende de este parámetro P. Cuando P es igual a 2, esta ecuación que se ve acá como toda monstruosa, como toda difícil, se convierte en esta de acá, cuando P es igual a 2. Entonces uno puede ser muy creativo y con esta ecuación calcular con P igual a 1, con P igual a 2, con P igual a 3, a 4, a 5 y etcétera. Sí, todo eso se puede hacer. Pero nosotros vamos a ver tres maneras de medir la distancia. La primera se llama distancia Manhattan, que es cuando P es igual a 1. Esta distancia Manhattan es una distancia como bastante interesante porque es la distancia que se inspira en una ciudad para poder calcular cómo llegar de un punto a otro. Entonces, si usted está en una ciudad y quiere llegar de este techo de esta casa al techo que hay en esta casa, pues lo que le dice la distancia Manhattan es que usted no se puede tirar como un loco a caminar por encima de los techos para llegar en línea recta hasta acá, sino que usted lo que tiene que hacer es irse por esta calle y luego doblar por la otra hasta llegar acá. ¿Sí? Por eso se conoce también como la distancia de ciudad, fue formulada por un científico en Manhattan y por eso pues quedamos con el nombre de la distancia Manhattan. Entonces cuando ustedes ponen acá el 1, lo que nos queda es que la distancia que queremos medir de entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la sumatoria de A más B. Entonces, para la distancia de Manhattan, si usted quiere ir de acá hasta acá, la distancia que tiene que recorrer es esto más esto que hay acá. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera manera de calcular la distancia. Fíjense que es súper fácil, es sumar A más B y se acabó.
La segunda medición de distancia es cuando hacemos P igual a 2. Entonces, en toda esta ecuación hacemos P igual a 2 y lo que obtenemos es la distancia euclidiana, esta que siempre nos enseñaron como si fuera la distancia única que hubiera y en realidad es una de las muchas distancias que nos dice que la distancia entre esos dos puntos que queremos, que vamos a llamar de 2, porque es la medición 2, es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, ya no es a más b, sino que usted tiene que hacer a al cuadrado más b al cuadrado y a todo eso le saca raíz. Eso se ve como súper raro, pero recordemos que eso tiene una explicación detrás. Es el triángulo rectángulo que se forma acá y todo el teorema de Pitágoras que la respalda. Y también podríamos seguir con P igual a 3 y a 4 y a 5, pero vamos a ser muy prácticos y nos vamos a ir como hasta el extremo y vamos a suponer que P es infinito. Cuando P es infinito, uno lo que encuentra después de despejar esta ecuación que tiene acá con P muy grande es como un límite. Recordemos también que vemos en cálculo unos límites y cuando despeja ese límite encuentra que cuando P es infinito, la distancia con medida infinito, de la que estamos hablando, es el máximo entre estos dos catetos, el máximo entre B y el máximo, perdón, el máximo entre A y B. Es decir, el cateto más grande es la distancia que queremos medir si P es igual a infinito. Esta medida o esta métrica con P igual a infinito se llama distancia Chebyshev y se usa para testear como condiciones extremas de los ejercicios, como vamos a ver en este que estamos analizando. Conceptualmente es como si proyectáramos la sombra de esta línea que queremos calcularle la distancia, si la proyectáramos sobre X y sobre Y dijéramos que cuando P es muy grande, en el fondo es como si usted recorriera solamente uno de los catetos, porque es que la medida que usted está, o la métrica que está trabajando es muy grande. Entonces, coja el cateto más grande, que eso es como si ya hubiera llegado. Bien, ¿cuál de estas tres entonces vamos a usar? Las tres. El método de programación por compromiso para tomar decisiones que tienen múltiples objetivos usa las tres mediciones. Calculamos cómo sería tomar la decisión con la distancia Manhattan, cómo sería tomar la decisión con la distancia euclidiana y cómo sería tomar la decisión con la distancia de Chebyshev. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo nosotros bien juiciosos siguiendo los procedimientos o un procedimiento estándar así parecido a lo que habíamos visto en promedio ponderado, pero con este concepto de la distancia en mente. Para eso vamos a abrir un Excel donde yo me voy a trasladar el ejercicio numérico, es el mismo que ustedes ya trabajaron conmigo en la clase pasada y vamos a trabajar allá el cálculo de estas distancias.